Hola y bienvenidos a un nuevo Conversaciones con la Pau 62, tu astróloga. Hoy les tengo una sorpresota. Para mí es una felicidad grandísima el invitado que tengo hoy, no solo porque nos conocemos desde muchísimos años atrás y estamos igualitos. Eso es una Por bendición, favor. Dios, ¿cierto? Pero además porque le tengo todo el cariño del mundo, porque no solo lo conozco como profesional, sino como persona y es alguien maravilloso y hace muchísimo que quería traerlo. Para la gente que me sigue en redes sociales hace bastante tiempo, pues ustedes saben que desde hace algún tiempito tuve la posibilidad de mostrarles a través de redes sociales que me hice una reducción del busto. Entonces, pues resulta que el doctor Mauricio Linares, que fue, como dice, fue quien me las puso hace más de 20 años, fue quien me las quitó hace alrededor de 4 años porque no podía ponerme en manos de otra persona. Pero después de que yo hice mi cirugía, pues mucha gente empezó a contactarme para preguntarme sobre el síndrome de Asia y si fue eso lo que me llevó a esa reducción. Y pues no, pues realmente yo lo que quería era verme diferente, pero muchas personas que he conocido por el camino han querido verse diferentes y sin embargo están excusando la cirugía con el tema del síndrome de Asia. Hoy he invitado a uno de los 10 mejores cirujanos plásticos de Colombia durante muchos años, el doctor Mauricio Linares, para que hablemos del síndrome de Asia, para que hablemos de la explantación, para que hablemos de la nueva estética, y digo de cómo uno se ve ahora, porque pues ahora queremos vernos diferentes a como nos queríamos ver hace 20 años, y para que hablemos también del tema de la vejez y un poquito de Lindsay Lohan, porque la verdad es que a mí me han llenado de contenido. Yo todos los días veo nuevos dermatólogos, cirujanos, nutriólogos y un montón de gente hablando de qué se hizo Lindsay Lohan y la única que no ha dicho qué se hizo fue ella. Entonces vamos a preguntar un poquito qué nos podemos hacer porque ya estamos llegando a la edad en que queremos hacernos todo. Con esta presentación, pues bienvenido, doctor Mauricio Linares, un gusto tenerlo por aquí. Muy amable por la invitación, siempre pendiente de ti y qué bueno que me invitas a estos temas que la verdad pues tengo algo de experiencia en ellos y pues qué mejor que orientar a la gente sobre lo que es todas estas preguntas que tienen sobre cirugía plástica estética. Y bueno, de Lindsay Lohan no sé mucho, he oído algo también, yo creo que como los demás, y ya les voy a hablar porque De ese creo tema. ver qué es lo que ella está haciendo. Claro que sí. Pues bueno, muchísimas gracias y todo un gusto. Además que es que de lo que sé, de lo que sabes, sabes mucho. Una de las cosas que yo he encontrado contigo en muchos años es que eres una persona que le explica a uno qué se va a hacer o qué se puede hacer. Y de verdad, una de las razones por las que yo siempre he recomendado a Mauricio es porque no es el cirujano al que tú vienes y le dices, me quiero operar la nariz y te dice, ya, de una, cuesta tanto, sino que te dice, no se puede, o no se vale, o no es necesario, o sí es necesario, o se puede hasta este punto, pero tal cambio no se puede lograr. Y creo que eso es de lo mejor que le puede pasar a uno con un cirujano, tener un poquito de honestidad en ese caso, porque hay mucha gente que va únicamente detrás del dinero y te prometen una cantidad de cambios que no son reales. Aparte de eso, yo me he encontrado con que tú, cuando me operaste, me explicaste correctamente lo que iba a pasar en esa cirugía, cómo me iba a sentir, qué iba o sea, yo sabía perfectamente a lo que iba, no solamente los riesgos y demás, sino absolutamente todo. Sobre todo, uno de los temas a los que yo más miedo le tenía, que era la cicatriz. Y vamos a empezar con ese tema de la explantación y de la reducción, porque en los dos casos, si yo quiero reducirme el busto, voy a tener cicatriz. Y eso es una cosa que mucha gente no te lo dice o no te lo dice de esa manera. Sí, hay una cicatriz, pero tú cicatrizas bonito y lo que sea, y realmente no en todos los casos es algo normal. Primero hablemos un poquito de la estética, antes de que empecemos a hablar del síndrome de Asia y de si realmente el síndrome de Asia existe o no. La estética hace 20 años, cuando todas empezamos a ponernos puchecas, en la época Guardianes de la Bahía, cuando veíamos a Pamela Anderson y era Incluso antes. la época de la revista Playboy, que Sí, era una época de verdad de bueno, mujeres de en los senos 60 grandes. específicamente.
y hermosos, claro. Hubo un boom de esa estética y hubo muchas mujeres que se implantaron y sé que tú eras en ese momento eras una de las personas más reconocidas por hacer las puchecas más lindas de la historia en Colombia. Muchas de esas clientas que tuviste en esa época han vuelto para quitarse sus prótesis. Sí, todo depende de la estética personal, de lo que se llama la imagen corporal. Esa imagen que cada quien tiene de su cuerpo aquí metido en el cerebro, donde tú interpretas incluso qué te gusta de tu cuerpo, qué no, le das una valoración y en eso pues también están los senos, las mamas, como que se le debe decir anatómicamente. Y hay pacientes que me dicen, yo quiero quitarme los implantes mamarios, pero también existe la paciente que me dice, doctor, yo no me veo sin implantes mamarios. Y en ese orden de ideas, pues ha cambiado a lo largo de los años la estética en cuanto a los volúmenes, en cuanto a las formas, en cuanto a lo que se considera la estética del seno. ¿Por qué? Porque uno con un implante, a pesar de ser único, uno puede hacer cosas diferentes dentro del cuerpo de una paciente. Puede hacer con un implante redondo una forma natural, pero asimismo, si el paciente lo exige, hay pacientes que le dicen, yo quiero que se me marque aquí el implante. Con el mismo implante lo puedo hacer, cambiando la forma del bolsillo, cambiando el sitio donde puedo colocar el implante, por delante o por detrás del músculo. Y ahí es donde vienen todos estos cambios que te explicaba alguna vez y que le explico a todas mis pacientes de qué pueden esperar de una mamoplastia, sea de reducción, sea de aumento, sea una explantación con mamopexia. Pexia en cirugía significa a todo nivel elevar, subir, dejar en su sitio. Cuando se hace una cistopexia se está subiendo la vejiga porque a la señora después de varios partos se le cayó. En los senos también existe esto y la idea siempre con los pacientes en todo tipo de cirugía es que poco a poco les explico lo que pueden lograr con su cirugía y más importante aún, lo que no van a lograr con su cirugía. Porque te llegan con el celular, mire doctor, yo quiero quedar como esta, ¿puedo? Ya uno empieza, mira, es un fototipo diferente de piel, es una, ya no existen razas, se dice, pero el hecho es que sí hay diferencias en la calidad de piel, en la edad, etcétera, no puedes quedar igual. Y ahí es donde debemos sustentar cómo va a quedar el paciente, qué resultados se pueden esperar, y eso con un solo fin. Cuando uno decanta todo ese conocimiento en un paciente en el que está al frente, te aseguro que el paciente al final, cuando vea el resultado, se va a dar cuenta que es lo que estaba esperando según lo que se le explicó. No explicarle que va a quedar de 20, si tiene 40, sino que va a tener un proceso dentro de su misma edad. Y cuando uno hace eso como médico, la satisfacción es por parte doble, o sea, del paciente y por parte del cirujano plástico. Hay una cosa muy interesante con el tema de la estética y es que realmente los estándares estéticos han cambiado y como Siempre. decimos, hace 20 años estaba muy de moda tener los senos muy grandes, era muy estético, era muy bonito realmente, pero ahora no se siente tan elegante, no se siente tan chévere y entonces de un momento para otro por el cambio de estética y por cómo uno quiere percibir su cuerpo, tal vez verse más atlético, tal vez verse más delgado. Hay muchas mujeres que se están haciendo reducción del busto por la razón que sea, ya les hablaré un poquito de mis razones, pero desde hace unos años se está hablando del síndrome de Asia. ¿El síndrome de Asia apareció de la noche a la mañana? ¿Es una novedad? ¿O hace 20 años, 30 años, cuando las mujeres empezaron a ponerse implantes, eso ya existía y ya sabíamos que existía? A ver, existe la sintomatología, pero lo primero que quiero aclarar es que el síndrome de Asia, que es un síndrome autoinmune inflamatorio relacionado con coadyuvantes, podríamos decirlo así, ya voy a explicar todo eso. Lo primero, no es por los implantes, no es únicamente por los implantes mamarios, es lo primero que uno piensa con los implantes. Es como lo dice la frase que decía,
Autoinmune significa que es el cuerpo mismo con sus defensas el que ataca, se hace daño a él mismo con sus defensas, que deberían ser para atacar cuerpos extraños, bacterias, virus, etc. Inflamatorio porque produce inflamación, pero ante todo que es producido por cualquier cosa extraña dentro del organismo, para hacer más digerible la palabra coadyuvante. Con eso quiero decir que no solamente son los implantes de senos, puede ser un implante dental, puede ser coadyuvantes de medicamentos o vacunas lo que produce un síndrome Asia. Entonces, en ese orden de ideas, entender que sí puede existir. ¿Cuándo se debe sospechar? A ver, la sintomatología es muy variada y no es, tenemos una palabra que se llama patognomónica, o sea, clara con respecto a esa enfermedad, porque es pérdida del cabello, de la memoria, falta de sueño. Entonces es una serie de síntomas, adinamia, o sea, no le gusta trabajar, no le gusta ejercitarse o es perezoso cuando era activo, eso es adinamia. Y resulta que toda esa serie de síntomas no es propia de una enfermedad, sino de muchas. Le da a uno una gripa y uno se siente así, sin ganas de trabajar, con insomnio. O sea, Claro. es una serie de síntomas muy variados que sí tienen una serie de estudios que pueden llegar a decir es una enfermedad autoinmune. Esto lo hace un reumatólogo. Ok, o sea, Entonces, es yo lo tengo primero. esos síntomas y creo que lo que tengo es el síndrome de Asia, es decir, que mi cuerpo está rechazando, sean los implantes mamarios o ya tú dices cualquier otra cosa podría estar rechazando. Exacto, Quien debería darme un diagnóstico es un reumatólogo. exacto. ¿Por qué un Y reumatólogo? el reumatólogo se encarga de ese tipo de enfermedades, las autoinmunes. Entonces, él pide una serie de marcadores que le pueden estar diciendo si hay una enfermedad autoinmune, no cuál, una, porque son muchas. Y lo primero que va a hacer el reumatólogo, como me ha pasado, es la orden de explantación. Ok, Retírese los implantes y el material alrededor que se llama la cápsula. ¿Para qué? Para quitar una de las posibles razones de ese síndrome autoinmune. No es que sea necesariamente, vuelvo y lo digo, por los implantes, pero es lo más obvio, ok. ¿sí? Eh, Entonces, entendiendo esto, doctor, hay una pregunta que se me ocurre y es, ¿realmente hay un tiempo para eso? ¿O si es posible, porque es que yo tengo todas las dudas al respecto, si es posible que después de 20 años, de 10 años con las prótesis, de la noche a la mañana, ¡pum! Tuve síndrome de Asia o realmente hay un tiempo de rechazo como que es que me las puse ayer y a los 3 meses no, ya me las está rechazando el no cuerpo. hay un tiempo, no hay un tiempo, la sintomatología es muy variada. De pronto, para ser más claros con respecto a los senos, eh, si hay, siempre digo yo, un seno cuida el otro. Ok, En ese sentido, ¿qué quiere decir? Que si tú ves un cambio en un seno es mejor consultar, pero no hay un momento. Es más, puede haber usado implantes después de un tiempo. No tengo, hago un paréntesis aquí, no tengo una fecha específica para cambiar implantes. Se oye mucho de que a los 10 años. Tengo pacientes que tienen 20 años, les he cambiado los implantes porque ya dicen llevo mucho y estaban los implantes perfectos. sí, de hecho los míos tenían como 18 años, 19 años cuando los sacaste y estaban en perfecto estado, estaban intactos. Es, es dependiendo de cada persona. Hay razones para quitarlos y puede llegar a suceder, volviendo al tema, que se cambiaron los implantes, se pusieron unos nuevos y con estos nuevos puede tener algún tipo de reacción. Ok, o sea que nunca hubiera habido un rechazo y de Puede que repente, haya esa enfermedad. Entonces, lo importante es esto. Uno, hay una sintomatología. Tengo unos implantes, buscar asesoría médica para investigar si se trata de eso. Ahí llega también algo que no ha sido reconocido todavía por la Organización Mundial de la Salud, y es que hablan de sintomatología propia de los implantes, una enfermedad por implantes mamarios, ok, diferente al síndrome Asia, ¿sí? Y es ese tipo de sintomatología que muchas veces está relacionada
entre sí, decir el cansancio, la pérdida de memoria, la falta de sueño, la dinamia, etcétera, pero este sí no ha sido considerado como una enfermedad establecida. El síndrome de Asia sí, pero la enfermedad por implantes mamarios todavía no ha sido reconocida como tal. En ese orden de ideas, cuando un paciente ya tiene un diagnóstico de síndrome de Asia, ya se tiene que hacer un tratamiento específico, que es la explantación, que tiene varios pasos a seguir. Bien. El tema de, aquí voy a hablarles de dos cosas porque vamos a hacer un paréntesis y se lo voy a contar a la gente porque esto yo nunca lo conté, porque yo me hice una explantación y una reducción. Yo nunca tuve ningún síntoma, ningún síndrome de Asia ni absolutamente nada, pero sí tuve varias variaciones variaciones en mi peso, primero por el tema del embarazo, entonces después de la lactancia a mí realmente se me duplicó el tamaño del busto después del bebé, se pusieron mucho más grandes, entonces pesaban muchísimo, no era la prótesis, era que realmente se pusieron muy grandes y luego de eso yo entré en una pérdida de peso en la que bajé casi 30 kilos. Entonces estaba muy delgadita, muy flácida y con los senos muy grandes, entonces las proporciones de mi cuerpo no se veían realmente estéticas, yo me sentía muy rara y empecé a pensar desde, yo les digo como de unos 3 años antes en hacerme la reducción, pero le tenía mucho miedo a la cicatriz, porque la cicatriz de una reducción del busto es grande, realmente es algo que aterra cuando tú no, y sobre todo cuando tú dices, es que yo no cicatrizo bien. Entonces, hablemos un poquito de eso para las personas que están pensando en, las tengo muy grandes, me las quiero rebajar, porque tú no solamente haces la explantación, sino que tú haces reducciones del busto, pero absolutamente preciosas, porque he tenido amigas y conocidas que después de mi reducción se han hecho reducción contigo y han quedado fascinadas con el resultado, porque el resultado es muy bonito, muy estético y muy natural, independientemente de que dejes prótesis o no dejes prótesis como en este caso. Pero, ¿qué tanto la gente sabe del tema de la cicatriz cuando llega a hacerse una explantación? Saben incluso mucho. ¿Por qué? Porque saben que el seno está caído. Y Sí. segundo, que al extraer el implante, pues va a quedar todavía más desocupado. Entonces es ahí cuando empiezan a preguntar, ¿la explantación se puede hacer sola? Es decir, en la explantación se busca generalmente tres objetivos. El primero es claro, sacar el implante. Ujú. El segundo es tratar la cápsula. La cápsula es un tejido que forma el cuerpo cuando hay un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño, en este caso el implante, no puede ser destruido por el tejido. Entonces lo cubre con una capa de colágeno y lo aísla. Siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes, es como si yo te encierro aquí en el consultorio, quedas dentro del consultorio, pero quedas separada del resto de la edificación. Es una forma de aislamiento y esa cápsula debe tratarse en ocasiones quitándola, en Ok. ocasiones quitándola parcialmente y en otras solamente tratando la cápsula. Y el último paso, ya llevamos dos, es reorganizar el tejido mamario que quedó para que quede un seno agradable, una mama con forma natural. Y es ahí donde aparece el tema de las cicatrices, porque algunas pacientes, pues no quiero las cicatrices. Quiero que me haga la cicatriz alrededor de la areola, porque se considera que allí va a ser mejor la cicatrización, va a ser menos obvia. Y es ahí donde entro yo a explicarle a la paciente los pros y los contras de cada procedimiento. Esas determinaciones de hacer la cicatriz alrededor solamente de la areola o la que llaman la colombina porque es el palito abajo Sí, o el ancla que es la vuela. última, Ujú. todas tienen una relación con qué tan caído están los senos. Si el seno está un poquito caído, hablemoslo para que seamos claros, para que las señoras tengan un ejemplo de cómo saber si sí o si no. Tomen este puntico de acá en el cuello, que se llama la horquilla external, ahí donde empieza el huesito. Aquí. Y de ahí se miden hasta el pezón.
Ok. Se supone que para el promedio de la población colombiana debe estar ubicado a 18 o 20 centímetros. Si está por debajo de 20, está en 20, 22, de pronto 23, hay que mirar el tejido, etcétera, se puede hacer una técnica periareolar, que es la que queda alrededor de la areola. ¿Por qué? Porque es un cierre que yo le explico a mis pacientes, es como cerrar una tula. Estás Sí. quitando una gran cantidad de piel y la vas a dejar de 4, 4,5 centímetros. Entonces, ¿cómo estás cerrando? Como una tula. Al cerrar como una tula, esa piel va a tener una restricción y una tensión bastante amplia. Entonces, es común que si no se elige adecuadamente bien el paciente, después no quede de 4, 4,5 de ancho, sino quede de 7, de 6 centímetros de ancho. Entonces, es cuando empieza el paciente a decir, pero sí me quedó alrededor de la areola la cicatriz, pero es una cicatriz ancha o es una areola ancha. Si ya pasa de 23 y llega a los 27 centímetros más o menos, 28, dependiendo también de la cantidad de tejido, se piensa en una colombina, que es la cicatriz y el palito aquí debajo. Sí. ¿Por qué se piensa, por qué hay necesidad de hacer esas heridas? Uno como cirujano plástico no quisiera sino esconder las cicatrices. Y es que la reconstrucción del seno, a diferencia, por ejemplo, del abdomen, es una reconstrucción tridimensional. En el abdomen, uno hace liposucción, coge la piel, quita lo que sobra y lo baja completamente. Pero en este sentido, y queda plano. ¿Me va a quedar el abdomen plano? Sí. Pero en los senos tenemos que, además de quitar, subir y darle volumen. Entonces tenemos que coger de los lados y llevarlo hacia el centro. Y eso es lo que origina que haya que quitar piel y deje la cicatriz en la mitad. Por último, si ya es más de 28 centímetros, esa distancia que hay entre la areola y el surco que tienen todos, los hombres también tenemos surco submamario, no es tan marcado, las mujeres sí lo tienen. Esa distancia debe tener una distancia específica. ¿Por qué? Porque si es muy larga, la paciente empieza a tener problemas con sus brasieres. Doctor, me pongo el brasier y el complejo areola pezón se me sale por encima. Me toca estar jalándome el brasier a cada rato. O se me nota la areola y se alcanza a ver el color más oscurito. Entonces, para evitar eso, debe tener una distancia de aproximadamente unos 7 centímetros. Y es ahí cuando si es de más de 7 centímetros, uno tiene que pensar en quitar lo que sobre de los 7 y ahí se forma el ancla. Realmente, cuando uno ve la evolución de las cicatrices en todas las pacientes, las cicatrices alrededor de la areola y la que queda en el surco submamario, que es la que completa el ancla, son cicatrices que se esconden muy bien porque hay un accidente anatómico que los esconde. El cambio de color en el caso de la areola o en el surco se esconden. Ujú. La que no hay posibilidad de esconder es Es la el palito. vertical. Ok. Esa sí queda. Entonces, en ese orden de ideas y para terminarte la idea es explicarle al paciente por qué es necesario, por qué si se le deja solo la areola, de pronto le queda una areola muy grande porque tiene los senos caídos, por qué al cerrar como una tula y le pongo a hacer el ejercicio, yo tengo fotos donde le muestro, mira, tú cierras como una tula y para dónde coge la ropa que está en la tula, para el fondo, hacia las costillas, no coge hacia arriba. Cuando yo cierro en mi mamopexia y hago la heridita y cicatriz posterior vertical o el ancla, pues estoy empujando ese tejido hacia la parte de arriba y llenando el polo superior de la mama. Entonces, por eso es necesario hacer esa técnica así o así. El hecho es, mucho de lo que el paciente quiere, hay que explicárselo para que él pueda escoger y saber ventajas y desventajas de cada caso. Una cosa que yo quisiera decirle a las mujeres que nos ven es que, y que es una opinión muy personal,
Es que el qué tan bueno sea el cirujano plástico no garantiza qué tan buena sea la cicatrización de uno, porque la cicatrización es de uno. Porque a mí mucha gente después de la cirugía me pregunta, ¿y cómo te fue con la cicatriz? Ah, pero eso quiere decir que el cirujano es bueno, pero esto no tiene nada que ver con el cirujano, la cicatrización es del paciente. Yo siempre he pensado que lo que hace o lo que te permite saber que tu cirujano es un buen cirujano es que tú quedes contento con el resultado y con cómo se ve. Y lo sé porque he visto casos de gente muy cercana a mí que de repente, porque cuando el tema de cirugía plástica es un tema costoso cuando estamos hablando de un cirujano, buen cirujano como vos, y hay gente que busca lo más económico y luego queda muy mal con el resultado, sin decirte que lo barato sale caro, pero en muchos casos sí, que te vas y te pones manos de cualquiera y me dicen, es que el seno me quedó cuadrado o me quedó uno mirando para un lado y el otro mirando para el otro, porque hay casos así. Y yo te pregunto dos cosas. La primera, tengo razón en que la cicatrización no depende de ti, pero ¿qué pasa si no cicatrizo bien? ¿Cómo me puedes ayudar tú si yo estoy teniendo un proceso de cicatrización que no es bueno? Bueno, ante eso es cierto, la cicatrización es más, no es ni del propio paciente en el sentido de que el paciente pueda gobernar esa cicatrización. Los Sí, pacientes me lo dicen, doctor, ¿qué como? ¿Qué me unto? ¿Qué hago para que mi cicatriz sea buena? Nada, porque es tu genética. Es la forma en que cada persona cicatriza. Pero sí hay algo de cierto en que uno puede, como cirujano, ayudar al paciente y es en el seguimiento de la cicatriz. Por eso a muchas pacientes les digo, la cirugía no es de unas horas, la cirugía dura un año, porque es el tiempo que se demora la cicatriz en madurar. Y cuando estoy hablando de cicatriz, no estoy hablando de lo que se ve por fuera, es también la parte interna. Todas las cicatrices, nariz, párpados, mejillas, mamas, abdomen, tienen una cicatrización interna y en esos aspectos también va cambiando el resultado. Sí, se puede ver en las medidas con las que quedó el seno al mes posoperatorio cuando la inflamación terminó, pero realmente el resultado final, el que ya no cambia con el tiempo, se da al año. Y en ese orden de ideas, lo que uno le pregunta al paciente es, bueno, ¿qué otras cirugías has tenido? ¿Has tenido cirugía de apéndice, de cesárea? Déjamela ver para saber cómo cicatrizas. No es la garantía. ¿Por qué? Porque toda cicatriz, toda herida que se hace en un pliegue, este pliegue, por ejemplo, de acá, va a tener excelente cicatrización. Si la hago no así, sino ya vertical a él, perpendicular, va a quedar mal. ¿Por qué? Porque está en las líneas, cambió las líneas de menor tensión de la piel, así se llama. Y el hecho es que el cirujano sabe dónde hacer las incisiones, sabe cómo cuidar las cicatrices y lo importante del paciente es entender que es un proceso, que le vamos a ayudar. ¿Cómo? Viéndolo cada cierto tiempo y advirtiéndole la advertencia mía de toda cirugía, no importa cuál, al terminar la consulta es, te veo en tanto, meses puede ser. Pero si notas algo raro, si notas que la cicatriz como que se está poniendo gruesita o tú ves que no está llevando una continuidad hacia la mejoría, prefiero que me pida cita antes y la veo antes para ver qué puedo hacer. Hay cosas que se pueden hacer, sustancias que se pueden aplicar, infiltraciones que se pueden hacer en una cicatriz que está en proceso de maduración. Ya cuando la cicatriz pasó del año, cuando llegan a decirle a uno, la cicatriz me quedó así, ¿qué voy a hacer? Habría que hacer otra cosa diferente que se llama una revisión de cicatrices. La revisión de cicatrices es básicamente, después de poner la anestesia, quitar la cicatriz y volverla a cerrar para que quede una línea, pero es empezar de nuevo, de cero. para cerrar este tema del síndrome de Asia. Yo sigo pensando que hay muchas mujeres que se están valiendo del cuento del síndrome de Asia para hacerse una explantación cuando los motivos son otros, ¿sí? Independientemente de cuál sea el motivo. De pronto. ¿Por qué las mujeres somos así? Y porque yo he visto casos de amigas que se operan la nariz y dicen, ay, no es que tenía el tabique, no Desviado. sé cómo, y entonces
tenía rinitis por eso y me tocó operarme la nariz por tal cosa y pues realmente tratamos de justificar en un problema de salud un tema que realmente va asociado es a la estética. Si yo tengo, yo entiendo que uno puede cambiar su imagen corporal y yo invito a las mujeres a que lo hagan porque se les da la gana y porque quieren verse mejor y porque es totalmente válido querer verse mejor sin inventarse un cuento como el cuento del síndrome de Asia. Pero Sí. ¿cómo hago realmente yo para saber que sí lo tengo? Tú ya me dijiste, voy al reumatólogo. Principal síntoma de la noche a la mañana, yo tengo prótesis porque además uno también somatiza todo lo que ve en Google, ¿no? Entonces te dicen, es que si tienes fiebre es el virus de no sé qué, ay, yo puedo tener ese virus. ¿Cómo sé que realmente puedo tener ese síndrome? ¿Qué puede haber estado pasando en mi vida desde hace mucho tiempo? Hay gente que dice que te deprimes, aparte del tema de te Uy, eso. cambia, se te cae el pelo. ¿Qué otra cosa puede ser un síntoma que yo pueda decir de verdad mi cuerpo está rechazando las prótesis? Pues de alguna forma está generando este tema autoinmune. O de hecho, mi cuerpo sí puede rechazar literalmente las prótesis. Es que la cápsula en sí es una especie de rechazo. Ok, Es una especie de aíslo esto porque es un cuerpo extraño que no corresponde a algo natural propio del cuerpo y lo dejo aparte. pero eso no quiere decir que tengas que quitártelas. En cambio, No, con no, el no, porque síndrome la sí hay. cápsula, toda paciente que tenga un implante, así sea dental, tiene una cápsula ahí alrededor del implante. Cuando un hecho que se oye muy frecuentemente, se le encarnó el dispositivo intrauterino, Sí, sí, sí. es eso mismo, es una cápsula que se formó alrededor de Como ese cuando se te dispositivo. enquista una inyección. A veces sí podría ser un mecanismo parecido, no siempre es igual. A Ok. veces sí es una infección y es sobre la infección que se crea otro tipo de reacción que hace que quede duro, pero no necesariamente. Ok. Es parecido. En este sentido, lo que te decía antes es cierto. Aquí no hay una sintomatología clara y te llegan pacientes, me dicen, usted me puso implantes o los tengo de hace tanto, me los puso otro cirujano, tengo estos síntomas. Todos síntomas muy variables que no llevan hacia pensar a una patología definitiva. Entonces, en ese caso, uno, el examen que debe hacer uno sucinto, que esté bien hecho, determinar si hay un encapsulamiento, que es otra cosa totalmente diferente, que es cuando se ponen duras, y en ese caso, remitirla a un reumatólogo que haga las pruebas que determinen si realmente se trata de un síndrome ácido. Bueno, pues Eso es lo que se debe hacer. O en última, si el paciente considera también hacerlo al revés, tiene su problema, tiene esa sintomatología, considera que está mal, primero vaya al reumatólogo y le dice, tengo implantes, y él lo primero que va a hacer es mirar qué está pasando, si realmente está pasando algo malo con los implantes y con el síndrome ácido. les voy a invitar algo a las mujeres que se han hecho algún tipo de cirugía, sobre todo en el tema de lo que estamos hablando hoy, de que te las aumentaste o te las reduciste y no te gustó, porque vayas con el doctor Linares, porque sí te va a gustar, porque sí te va a gustar, porque hay mucho cirujano que no corrige el trabajo de otro. De hecho, yo he visto, por ejemplo, muchas mujeres que no les gustó y no quieren volver con él. Es que no quiero volver con el mismo porque ya sé que no me gustó y no quiero llegar a pelear con el mismo. O sea, tú puedes corregir un trabajo. ¿Te ha pasado? ¿Te llega gente con trabajos mal hechos de otro lado? Sí, más que de pronto no mal hecho, sino que no quedan satisfechas. Yo creo que esa satisfacción nace del hecho de saber qué se quiere. Entonces, si tú querías unos senos que te llenaras acá, pero no tuviste esa conexión con el cirujano para decirle, yo quiero que me queden así, pues lógicamente él hace su trabajo, lo deja como a él le parece, queda bien, pero la paciente viene quejándose, no me llenó, no me quedaron redonditos acá. Entonces se le empieza a explicar al paciente, mira, él te puso los implantes, un ejemplo, por detrás del músculo, es un muy buen sitio para colocar un implante, pero ahí es donde menos se nota ese borde del implante. Si tú los quieres, podemos pasarlos para adelante, incluso los mismos implantes, no hay que cambiarlos, para que se note más esa redondez, pero con eso tienes unas ventajas y unas desventajas. O sea, Es yo creo que es es como una charla. negociable,
porque no es solamente lo que yo quiera, es lo que tú dices. Yo puedo querer un montón de cosas, pero tú que sabes, puedes decirme, pero es que no te va a quedar bonito a ti, porque es que tú mides No. 1,50 o porque tu cuerpo es así y así, entonces no es proporcional, no es simétrico, no es estético el querer verme de tal manera si no es realmente, no voy a poder hacerlo. Exacto, exacto. Eso viene de todo, desde el mismo tamaño del implante, ¿sí? Lo primero que yo le pregunto a una paciente que quiere aumentarse de tamaño es, ¿qué brasier usas? Y empezamos, ¿no? El problema que hay aquí en Colombia de que no existen diferentes tallas con diferentes copas. Sí, Enseñarle al paciente, porque también la consulta es para enseñarle. Mira, lo que te va a cambiar no es la talla del brasier, te va a cambiar es la copa. la copa. Y la siguiente pregunta, ¿y tú qué esperas? ¿Esperas un tamaño que sea adecuado a tu cuerpo? ¿Lo quieres grande? ¿Lo quieres no tan grande? Y hacer una fase que se llama de probadores, que es poner los implantes, que los tenemos ahí en el consultorio, para ponerlos con un brasier y que vaya viendo tamaños. Así uno también se está dando cuenta realmente qué es lo que quiere el paciente, porque muchas veces lo que el paciente expresa con palabras no es realmente lo que quiere. En esa fase de probadores me ha pasado, hago una asesoría, miro al paciente, oye, pero ese tamaño para lo que tú me dijiste, quieres algo que es proporcional, pero yo lo veo grande. Sí. Pero doctor, yo me veo que me gusta, que no hay problema, no hay problema. Te coloco ese tamaño, es un poco grande, pero tengo que hacerte ver que lo que me estás diciendo no corresponde a lo que quieres. Tú quieres algo proporcional y ese tamaño, primero, no te cabe detrás del músculo, le dije. Por lo grande, tocaba ponerlo delante del músculo. Sí. El músculo tiene unos límites. Y segundo, ten en cuenta que no es proporcional, sino te van a quedar grandes. Así lo hicimos y quedó súper feliz, pero es llegar a determinar eso que ella quería en palabras, Es entender un tanto. es entenderla y hacerle ver pros y contras, porque en toda cirugía hay ventajas y hay desventajas. Y generalmente, para generalizar, sonó doble, pero es cierto, la ventaja de un camino es la desventaja del otro. O sea, poner unos implantes detrás del músculo tiene unas ventajas con respecto a colocarlo por delante del músculo, pero esas ventajas también se dan en el lado contrario. Cuando se colocan por delante, por ejemplo, no se aplasta el seno y no se ve más pequeño. Sí. Cuando se colocan por detrás del músculo, el músculo aplasta un poquito el implante. Todo eso hay que explicárselo en la consulta al paciente y mostrarle ejemplos, que es la otra. Bien. Voy a irme para el tema de Lindsay Lohan, porque es que yo de esto sí que quiero hablar. Resulta que hace un tiempo, yo sé que tú no eres tan farandulero y eso me encanta realmente, pero hace algún tiempo salen a la luz unas imágenes de Lindsay Lohan y ya está en eso Donatella Versace y Demi Moore y después de la película está de la sustancia y de cómo rejuvenece, pero el caso más drástico ha sido el caso de Lindsay Lohan, donde de un momento para otro esta chica parece como si se hubiera devuelto 20 años en el tiempo y se hubiera rejuvenecido. De hecho, ella se veía mucho mayor de lo que era porque pues tenía su tema de drogas, se había hecho rellenos, había cambiado realmente mucho su estética facial. Yo tampoco soy muy farandulera, pero lo quiero hablar porque a mí me parece una gran irresponsabilidad lo que están haciendo muchas personas a través de redes sociales, incluyendo dermatólogos, cirujanos plásticos, nutricionistas, coach de vida, porque todo el mundo está queriendo descifrar y decir qué fue lo que se hizo Lindsay Lohan para decirte, hey, yo aquí te lo hago, pero ella nunca ha salido a decir qué fue lo que se hizo. Entonces, por ejemplo, ayer veía una tertulia de 4 mujeres que me apareció en internet, todas hablando de Lindsay Lohan, de si ella se veía más joven porque es que había conseguido un buen marido o no, y era que el marido la tenía tan feliz que estaba preocupada por sí misma y por verse linda, y yo no les voy a decir que eso no pueda ser cierto, porque sí, obviamente si uno está feliz en el amor, pues es muy lógico que quiera verse bien y esté motivado y lo que sea, pero ella tampoco ha salido a decir si el marido la trata bien o no la trata bien como para eso o por qué ha recibido ese tipo de cambios.
Tú me dices que has visto muy poco del tema de cambios de Lindsay Lohan y estás de acuerdo conmigo en que no se ha escuchado de boca de ella qué fue lo que se hizo. Pero por lo que tú has visto, ¿qué crees que fue lo que se hizo esta muchacha o esta mujer para Ah, estar como está en este momento, independientemente de los años que tiene? de pronto el tema va más al hecho de que no hay que pensar en que es un método específico, es una serie de factores. Desde lo emocional, es cierto, uno puede haber hecho una cirugía espectacular, la ve, le toma fotos, la compara y el paciente no estar feliz porque emocionalmente no está preparado para esa cirugía. Entonces, si ella está preparada emocionalmente, ese puede ser un factor importante, el hecho de que su vida de pareja está muy bien. Sí, Uno de que los haya factores. cambiado y dejó las drogas y el alcohol. Imagínate, no más Y eso, todo. no más eso para lo que es el organismo en sí, es un detox, es una detoxificación, el hecho de quitarse todo eso, cigarrillo, licor, drogas, etcétera. Segundo es la nutrición. Y en la nutrición, esto es muy importante, sobre todo en cirugía plástica, porque muchos pacientes quieren hacerme dieta dentro del proceso de recuperación. Y lo primero que les digo es, no me haga dieta el primer mes de cirugía, porque necesito que, perdónenme la palabra, trague proteína, necesito que coma mucha proteína para la cicatrización y te recuperes rápidamente. Ya entrando dentro del proceso estético, entonces ya dejamos la parte emocional, la parte nutricional y entramos de pronto a lo que es ya la cirugía plástica en sí y es ofrecerle al paciente algo que no sea un cambio extremo. A mí no, a mí me invitaron a ese programa y yo dije no, Sí. cambios extremos nunca. ¿Por qué? Porque uno lo que debe hacer es que el paciente se vea 10, 15, ojalá como ella, 20 años menos de los que tiene. Ser la misma persona, Pero no, más joven. pero más joven. En Ujú. ese sentido, se pueden usar, por ejemplo, no solamente la cirugía, parece que ella se hizo una blefaroplastia, es una cirugía que le recomiendo a cualquier paciente que quiera mejorar el rostro. ¿Por qué? Porque así tenga los cacheticos como los míos que se están cayendo, pero siempre que hablamos con una persona, así sea a través de cámaras, enfocamos acá. Y esta zona, al rejuvenecerse, parece que cambiara completamente el rostro, con solo blefaroplastia. Y vienen una serie de productos actuales que no están siendo utilizados para rellenos, como el ácido hialurónico. Ese es un relleno, que no es Sí. Botox, que es para paralizar los músculos, sino son bioestimuladores. Tenemos un proceso de envejecimiento. En ese proceso de envejecimiento dejamos o ralentizamos, se hace lenta la producción de colágeno. Y hay diferentes tipos de productos como la hidroxiapatita, policaprolactona, etcétera, que son productos que colocados debajo de la piel van a estimular la producción de las diferentes clases de colágeno que existen y eso puede ayudar a crear una mejor recuperación de la piel. Ese puede ser uno de los factores que se está haciendo. Existen muchos productos de nombre comercial, no los voy a decir aquí, pero el nombre genérico, por ejemplo, la hidroxiapatita es lo que más uso yo para bioestimular y hacer que es un producto que existe dentro de nuestro cuerpo. La hidroxiapatita hace parte de los huesos, pero también estimula la producción de colágeno. Entonces, pueden ser todos esos factores. Yo creo que es multifactorial, no es uno solo, no es que Lindsay Lohan se hizo esto y ya con eso, sino es una multitud de factores que llevan a un buen resultado. Claro, y además es un trabajo conjunto, porque, Sí, y te lo digo como una mujer que está llegando ya a los 50 años, ahí el trabajo conjunto está entre el cirujano, uno tiene que tener un buen dermatólogo, uno tiene que tener una buena asesoría nutricional, o por lo menos tener una buena nutrición, tienes que tener un buen coach de vida, porque a estas alturas uno también necesita tener terapia y sanar muchas cosas emocionales realmente en su vida. todo. El tema de buenos hábitos es impresionante y es importantísimo el hacer ejercicio y el control de la depresión y del estrés que de repente hace mucho tiempo no se hablaba de eso, pero todos lo hemos sufrido. Esto no es un cuento de la generación de cristal, que es que ahora todos los adolescentes tienen depresión. No, probablemente nosotros también la tuvimos, pero nunca la tratamos.
y eso hace parte de mucho de lo que pase con nosotros en la vida adulta. El tema de Lindsay Lohan es un tema, y de todas estas mujeres de Hollywood, que sea lo que sea que se están haciendo, están cambiando, porque antes se rellenaban y se les notaban los rellenos muchísimo, se notaban esos cambios que tú dices, qué pesar, cómo se dañó la cara, no sé quiéncita y con lo bonita que era, y de un momento para otro están volviendo a ser bonitas, entonces lo primero que dice, se quitaron los rellenos para esas mujeres que de repente incurrieron en eso, en ponerse rellenos. eh, ¿Tú recomiendas ahora que vayan donde un cirujano plástico, que vayan contigo, se quiten los rellenos y empiecen un trabajo de bioestimulación y otro tipo de, de, de cosa que les pueda, de procedimiento, que les pueda dar como un resultado más natural? A ver, eso depende del tipo de producto. Ok, Yo utilizo también ácido hialurónico, es un producto de relleno, bien utilizado, puede servir muy bien para volumetrizar unos labios, un mentón. Es un producto que va a reabsorberse en el tiempo porque también existe dentro de nuestro organismo. Cuando de pronto se le ha ido la mano a la persona que aplicó el producto, sí existen sustancias, específicamente una enzima que se llama hialuronidasa, para que aplicada en este sitio pueda derretir, por así decirlo, ese producto. Realmente es más para otro tipo de procedimiento que se utiliza la hialuronidasa y es cuando no se aplica adecuadamente el ácido hialurónico y puede haber una alteración de los vasos sanguíneos por ese tipo de productos si o se sea aplica. que si hay como un antídoto, no es como que si yo tengo rellenos tengo que hacerme cirugía y abrirme para poderme sacar los rellenos sí o sí. Y existe exactamente el otro producto, que lo vimos en alguna modelo aquí en Colombia, que eso fue un boom tremendo, de que le pusieron biopolímeros. Sí. Los biopolímeros, lastimosamente, es un producto que no tiene reabsorción, que migra, o sea, no se quedó aquí donde lo pusieron, sino se baja el cuello, puede producir reacción inflamatoria, puede producir reacción a cuerpo extraño, que es cuando el organismo no solamente lo encapsula, como comentábamos ahorita, sino empieza a ser un depósito frecuente de colágeno y empieza a sentirse duro. Entonces, ese tipo de problema es más difícil de tratar porque el producto no entra a un espacio específico donde el cirujano pueda entrar y decir, lo quito, como los implantes. Los implantes se entra, el implante incluso te lo mostraron, está perfecto. ¿Qué significa eso? Se sacó todo el implante, no quedó nada por allá guardado ni nada. Con ese tipo de productos que se inyectan, es imposible garantizarle al paciente que se quiten quirúrgicamente todos los biopolímeros, porque infiltran todos los tejidos, la piel, la grasa. Es un desastre realmente. Yo en ese orden de ideas, yo recomendaría es que visiten o un dermatólogo o un cirujano plástico que sepa de esto. No cualquier paciente, no como decías tú que la persona que en la esquina lo estaba vendiendo barato y eso no tiene nada. Sí. Ojo, ojo con eso porque eso puede tener muchas implicaciones, incluso en productos que, como te digo, son muy comunes como el ácido hialurónico, pero que deben tener su antídoto porque si se aplican mal, deben tener cómo corregir ese problema. Bueno, eh, después de todo este tema de estas mujeres que están haciendo cambios en su apariencia, aparecen una cantidad de videos, ahora que tú me hablas del cambio extremo, de cuando hubo ese reality en Colombia, el cambio extremo que realmente lo que invitaba era que la gente fuera otra, que entrara siendo una y saliera siendo otra, lo que si ya de por sí uno no se acepta, debe ser muy difícil encontrarse con que ya no eres tú y ya no te ves como tú. Pero se está promoviendo un tipo de cirugía o de procedimiento estético en redes sociales al que llaman full face, que no sé si lo hayas visto, donde una persona entra a una cirugía plástica y sale siendo otra, porque le hacen el full face, es decir, le hacen la cirugía de párpados, le estiran la cara, le estiran la frente y le rehacen la nariz o el mentón y pues realmente lo hacen para rejuvenecer, pero realmente la persona sale completamente cambiada y wow, es otra persona. Obvio, cuando tú ves
el cambio en un video de un minuto donde tú dices el antes y el después, pues todo el mundo queda sorprendido y tú puedes decir, yo quiero eso, claro, porque ya no me quiero ver mayor y quiero verme radicalmente distinto. Pero sí creo que es muy importante eso que tú estás diciendo en el tema de no tratar de ser una persona diferente o verme diferente de un solo totazo. Ahora no sé qué tan bueno es operarse todo de un solo totazo de verdad, sino querer ser tú mismo de hace tantos años. ¿Tú qué recomiendas este tipo de cirugías que son full face o este tipo de cambios radicales? ¿Qué tanto se puede lograr a través de ese tipo de cambios? ¿Qué tanto aguanta uno una cirugía de todo ese full face realmente? La recuperación no es en un minuto como en esos videos de pum, pum. Eso tiene que ser un proceso realmente largo para ver ese cambio. Pues cirugías varias se pueden hacer al tiempo. Ujú. Existen, le tienen nombres como full face, como el mommy makeover, que es los senos, el abdomen, la espalda, todo el tiempo. ¿De qué depende eso? De lo que quiera el paciente, pero al mismo tiempo de si vale la pena hacerlo. Una cirugía de nariz, por ejemplo, es una cirugía que cambia definitivamente la parte nasal, se hace unos cambios que no son para rejuvenecer, sino para verse estéticamente más proporcional y bonito. Pero ya si el paciente, por ejemplo, dice, yo quiero que mi cuello, mis mejillas, mi frente, mis párpados se pueda hacer al tiempo, no veo ningún problema en hacerlo. Nunca he hecho un full face en el sentido de al mismo tiempo también hacer nariz, labios. Es un cambio muy brusco. En ese orden de ideas viene lo que decía hace unos minutos de por qué no hacemos mejillas, cuello, párpados. Ves ese cambio y con respecto a ese cambio, sí mira si hacemos los labios, la nariz, porque pueden llevarse a cabo cambios que sin que sean malos no gusten. Sí. Simplemente se ve rejuvenecido, pero con el cambio de la nariz, los labios, ya diga, pero yo me veo diferente, las cejas con solo hacer esto ya cambia la mirada y eso puede que no le guste al paciente, sobre todo a los varones no les gusta. El Hay, varón quiere ser más natural. sí, hay una edad para hacerse ese tipo de retoques, porque fíjate que a mí me pasó hace algún tiempo que tuve la oportunidad de ir donde un dermatólogo muy famoso y entonces este dermatólogo es muy famoso porque hace hilos. Y resulta que yo lo estaba conociendo pues para un tema de redes sociales y demás, y entonces le había hecho hilos en el rostro a una mujer que yo conocía y yo le decía que quería hacerme los hilos. Entonces me dijo, no, tú primero tienes que hacerte una cirugía de párpados para poder hacer hilos porque si no, no tiene sentido. Y entonces le dije, ok, entonces me voy a hacer mi cirugía de párpados y me dijo, no, para eso todavía te faltan como 2 años. Entonces, ¿hay un tiempo realmente para eso? ¿O es que tú me ves y tú me dices, en unos 2 añitos estás para una cirugía de párpados? ¿O si es dependiendo de la edad, como después de los 45, después de No, los 50, a los 30 y pico o algo así? no hay una edad, definitivamente no hay una edad, depende de varios factores. Uno es la genética. En los párpados, que fue el ejemplo que pusiste, hay una cosa que es muy diciente, pacientes de 30 años que ya necesitan cirugía de párpados. ¿Por qué? Porque sobre todo en los párpados inferiores, por genética, tienen bolsas. Y los mismos pacientes se lo dicen, eso es de mi familia, mis hermanos, mi mamá, joven, mi papá tiene unas bolsas porque nunca se operó, entonces toca operarlos temprano, con 30 años. Y ya con respecto al resto, depende de lo que el paciente quiera, pero todo en cirugía, todo en medicina es escalonado. Primero lo más sencillo, después lo más complejo y cada vez es un escalón mayor. Y ese médico que te vio que cuando tensionaba la piel todavía no necesitabas los hilos. De pronto algo menos complejo, un láser, unos bioestimuladores, etcétera. Entonces, no existe una edad y ojo, tampoco debe esperarse tanto porque entonces ahí el cambio sí es extremo. Sí. Es el paciente que te llega, yo quiero los hilos y cuando uno va a ver, pero ya no te sirven los hilos.
Los hilos se utilizan, para que la gente me entienda, para reubicar los tejidos que han cedido levemente. Pero si uno, por ejemplo, haciendo ejemplo en mis mejillas, tensiona la piel y ya le empieza a sobrar piel, Ya no ya es esos tejidos levemente, ya no ya no siguen los necesitas hilos, hilos, ya necesitas un lifting. un lifting, ¿ves? Ya es el siguiente paso. Claro. Entonces, también ahí no es la edad, sino el hecho de yo no quiero llegar a un lifting, voy a consultar antes de estar bien caídito a la cara para Claro. que no tenga que hacerme un lifting. De pronto son algo menos unos hilos, unos bioestimuladores, un láser, depende. Para hacer ese mantenimiento antes de la necesidad de llegar Y es el a una cuidado. cirugía. Eso, por ejemplo, lo de Lindsay Lohan, de pronto no se ha hecho grandes cirugías, sino ha tenido periodos de cuidado frecuentes. Ok, Eso puede ser. puede ser. Puede ser, y hace mucho que no la veíamos en cámara como para saber realmente qué se hizo, porque es que uno piensa, es que de la noche a la mañana pasó esto, y no es tan de la noche a la mañana, porque la última foto que habíamos visto de Lindsay Lohan pública había sido hace como 4 años y de repente cambió. De hecho ni siquiera sabía que se había casado ni que había dejado las drogas, pero todo eso creo que todo es un conjunto y los hábitos hacen realmente mucho y el estado emocional realmente hace mucho, el estar bien con uno mismo hace mucho, porque por muy hermoso que tú te veas y mucha cirugía y mucho dermatólogo que tengas, cuando tú no te sientes bien contigo mismo, no te vas a sentir bonito, agradable jamás. Y eso es una cosa que el cirujano plástico no corrige. O sea, él mira cómo te corrige, pero te llega cualquier gente loca que puede estar perfecta y te dice, no, es que todavía me siento gorda y todavía me siento fea. Y ahí hay una gran irresponsabilidad de muchos cirujanos plásticos. Yo conozco mujeres, he tenido mujeres cercanas que se han hecho una liposucción cada casi año y medio porque resulta que es que no quiero verme más delgada y quiero verme más delgada y comí de más en estas vacaciones, entonces me subí de peso, entonces voy a que me hagan la lipo y ya sé que es digamos que un método fácil, entre comillas, porque no es fácil, para bajar de peso y se convierte como en un tema de no aceptación, pero creo que muchos cirujanos aprovechan el desorden para hacer su agosto y debería alguien que te dijera, estás loca. Eso se llama dismorfofobia, es una enfermedad donde sí, no se acepta la imagen corporal que se tiene y se considera que está mal y que por tanto tiene que corregirse quirúrgicamente. Y no, ahí sí sé que los cirujanos plásticos buscamos a toda costa evitar ese tipo de pacientes porque es el paciente insatisfecho. Es el paciente que a pesar de que uno le muestra, mira, te saqué tanto, hice esto, hice lo otro, nunca están contentos porque no tienen una real dimensión de lo que es su cuerpo. Y de muchas maneras no van a aceptar que son ellos mismos quienes no se aceptan, sino que le echan el traste al cirujano plástico de no lo hizo bien, de no fue lo suficiente. Está muy bien. Voy a dejarles redes sociales de Mauricio. Las van a ver todo el tiempo en el video, pero igual las voy a dejar en el script, en el caption del video, en toda la descripción para que ustedes puedan seguirlo en todas las redes sociales y para que puedan contactarlo cuando quieran. Tiene un equipo de gente maravillosa, los conozco hace 1000 años y realmente no saben lo amoroso que es todo el equipo de Mauricio. Yo te agradezco infinitamente porque sé que tienes una agenda súper ocupada y que no es fácil agendar contigo una cita, mucho menos que me regales una hora de tu tiempo para esto, pero estoy muy feliz de volver a verte, Mauricio, y espero verte pronto para mi cirugía de párpados. Ay, caray, todavía no, todavía no. No, gracias a ti, de verdad, es muy rico charlar así. Pretendo en la consulta hacer una charla, a veces me siento en la palabra explicándole al paciente todas las cosas que tiene que saber de la cirugía, pero lo más importante que les digo al terminar la cirugía, pregunte. Si hay un profesional de la salud que no la deja preguntar, no, siempre pregunte, siempre. En el quirófano, mientras les tomo fotos, mientras las pinto, ¿tienes alguna duda? Pregunten. No se vayan al quirófano con dudas. Sí, pregunten todo, así les parece una bobada, pregunten porque es importante, es de lo que uno no sabe y además cuando uno tiene una persona que es experta, una persona que es especialista, una persona que es considerada uno de los 10 mejores cirujanos plásticos de Colombia, por Dios, pregunten lo que quieran. Que Y sea. eso lo pueden hacer a través de redes porque de verdad me encanta que Mauricio contesta en las redes, que si te ponen en un video tal pregunta,
vas a contestar y eso también me parece fabuloso. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo, por haber estado conmigo y pues espero de verdad poder verte pronto. Igualmente espero verte pronto. Y a ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado hoy nuevamente en conversaciones, hoy con el doctor Mauricio Linares Garzón, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y como les he dicho en varias ocasiones, uno de los 10 mejores cirujanos plásticos de Colombia durante muchísimos años. Gracias a ustedes por su compañía, les deseo lo mejor, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, regalarme su like, compartirlo porque esta información tiene que llegarle a alguien que la necesite y dejar sus comentarios. Besos y bendiciones.